En la recepción de la boda de mi hermana mayor, mi padre levantó las llaves de mi casa y sonrió, un regalo de bodas de la familia, mientras mi familia vitoreaba como si no me lo hubieran robado. Así que dije, si alguna vez veo a alguno de ustedes en mi casa, irán a la cárcel. Dentro de la misma casa que mi padre acababa de intentar regalar, la recepción de la boda de Catalina se celebró en un restaurante en Polanco. Mesas largas, arreglos florales blancos, luz de velas ámbar. Exactamente el tipo de velada que Catalina siempre había querido, pero nunca se ofreció a pagar ella misma. Yo llegué a tiempo, encontré mi tarjeta de lugar en una mesa cerca del fondo y me senté sin decir mucho. No me habían pedido que fuera dama de honor. No me habían pedido que diera un brindis. Estaba en la lista de asientos de la misma manera que podría estar un primo lejano. Familia, técnicamente, pero colocada donde no habría importado si me quedaba callada toda la noche. Planeaba hacer exactamente eso. Los aperitivos apenas habían sido retirados cuando mi tía Elena se inclinó de la mesa de al lado y me tocó el brazo. Elena era el tipo de mujer que daba malas noticias con una sonrisa. El tipo que te hacía sentir que te estaban preparando para algo con lo que no habías estado de acuerdo. Tu padre tiene algo que quiere decir esta noche, dijo Elena, apretando mi mano. Creo que te vas a sorprender. Sentí algo frío moverse por mi pecho. No emoción, no calidez, algo completamente diferente. Al frente de la sala, Ricardo Salazar se puso de pie, tomó un cuchillo de mantequilla y lo golpeó contra su vaso. La sala se calmó. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un juego de llaves. Un simple llavero de metal con un llavero de una compañía de bienes raíces aún adjunto. El logotipo descolorido pero legible. Las alzó lentamente, dejando que la luz las capturara y sonrió de la forma en que la gente sonríe cuando cree que ha hecho algo extraordinario. Quiero tomarme un momento, dijo, para darle a Catalina y a Mateo algo que durará más que las flores o una tarjeta de regalo. Hizo una pausa. Leyó una dirección en voz alta, lentamente, claramente, como si estuviera anunciando algo histórico. Era la dirección de mi casa. Este es un regalo de bodas de todos nosotros. La casa es de ellos ahora. La sala estalló en aplausos. Clara se apretó una servilleta de tela en la esquina del ojo. Mateo se acercó por la mesa y le estrechó la mano a Ricardo. Catalina se levantó y abrazó a su padre con ambos brazos y algunos invitados en mesas cercanas se secaron los ojos como si estuvieran viendo algo hermoso desarrollarse. Yo ya estaba de pie. Crucé la sala antes de que nadie registrara lo que estaba sucediendo. Me detuve frente a Ricardo, miré las llaves aún en su mano extendida y las tomé. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada durante 3 segundos completos. Luego me volví para enfrentar la sala. Esta es mi dirección, dije lo suficientemente alto como para que las mesas cerca del fondo pudieran oírme claramente. Compré esa casa. Pago la hipoteca cada mes. Pago el seguro, los impuestos, las reparaciones, cada una de ellas. Nadie en esta sala contribuyó $1 a ella. Ni uno solo. Ricardo se acercó y bajó la voz. Sofía, aquí no. No delante de todos. Dejé las llaves sobre la mesa frente a Catalina y Mateo. No las tiré, solo las coloqué. Deliberada y final. Luego miré directamente a mi hermana. Si alguien aparece en mi propiedad sin mi permiso, dije, llamaré a la policía. Eso no es una amenaza. Eso es una promesa. La sala había quedado completamente en silencio. No había música, no había tintineo de vasos, no había conversaciones susurradas, solo silencio y el sonido de Sofía recogiendo mi bolso del respaldo de mi silla y caminando hacia la salida sin mirar atrás. Empujé la puerta hacia el aire fresco de la noche del estacionamiento, abrí mi coche y me senté. Mis manos estaban en el volante. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Un mensaje de texto de mi hermano menor, Luis. Lo grabé todo esta noche. Todo. Llámame. Miré la pantalla. Mis manos habían dejado de temblar. Algo más firme había ocupado el lugar del shock. Y no era el dolor. Arrancó el coche porque lo que aún no sabía era que lo peor no había sucedido en esa mesa.
Había estado sucediendo durante meses en silencio dentro de la misma casa que su padre acababa de intentar regalar. Catalina y Mateo llegaron una tarde de septiembre. 2 maletas con ruedas, una caja de cartón con utensilios de cocina y un gato que yo nunca había accedido a permitir dentro de la casa. El arreglo se enmarcó como temporal. Ricardo me había llamado 2 días antes. Tranquilo y razonable, como siempre sonaba cuando necesitaba algo. Catalina había perdido su trabajo. Su contrato de alquiler terminaba. Solo necesitaban un lugar donde aterrizar durante un par de meses mientras solucionaban las cosas. 2 meses, dijo, tal vez menos. Dije que sí porque le creí y porque Catalina era mi hermana y porque 2 meses me parecieron manejables. 2 meses se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 8. 8 se convirtieron en 14. Al tercer mes, la red wifi en mi casa había sido renombrada. Lo noté una noche cuando mi laptop se reconectó automáticamente. El nombre había sido cambiado del que yo misma acababa de configurar a hogar de Catalina y Mateo. Miré la pantalla por un momento, luego cerré la laptop y no dije nada. Al 5.º mes, Mateo había montado un televisor de 65 pulgadas en la pared de la sala, anclado directamente en el panel de yeso sin ninguna conversación previa, sin pedir permiso, sin reconocer que la pared me pertenecía. Parecía complacido con cómo se veía. Llegué a casa del trabajo, lo vi, dejé mi bolso y me fui a mi habitación. El 8.º mes fue cuando las cosas pasaron de incómodas a algo más difícil de ignorar. Catalina publicó una foto del dormitorio de invitados, el que ella y Mateo estaban usando, en Instagram. El pie de foto decía, finalmente tengo un lugar que se siente como nosotros. Yo lo vi y escribí una respuesta. Esa es mi habitación. Cuando actualicé la página, el comentario había sido eliminado. Esa noche, Catalina me había bloqueado completamente de la plataforma. No lo mencioné en la cena. Ya había aprendido a esas alturas que mencionar cosas llevaba a llamadas telefónicas de Ricardo. Esas llamadas llegaban de todos modos, aproximadamente una vez al mes, cada una con una solicitud diferente. Primas de seguro de salud para él y Clara. Un copago de receta que había subido, tarifas de tutoría para Luis, que estaba terminando su 3er año de universidad, una factura de reparación para el auto de Ricardo que no podía esperar. Yo mantenía una hoja de cálculo separada, un hábito de mi trabajo de contabilidad, y la actualizaba cada vez que se realizaba una transferencia. Cuando finalmente sumé el total de 3 años completos, el número que obtuve fue de más de $160,000. Me quedé con ese número durante mucho tiempo antes de cerrar el archivo. Cuando le pregunté a Catalina directamente, solo una vez, sin acusación, si podía contribuir a las facturas mensuales de los servicios públicos, Ricardo llamó en menos de 1 hora. Es tu hermana, dijo. Está pasando por algo. No lo hagas una cuestión de dinero. Clara envió un mensaje de texto poco después. Pensé que te habíamos educado mejor que eso. Lo leí 2 veces, puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador y volví a trabajar. Fue Luis quien primero me dijo que algo andaba mal. No un presentimiento, sino un hecho. Llamó una tarde, hablando en voz baja como si no estuviera seguro de si debía decirlo. Había estado en casa el fin de semana y había escuchado una conversación en la cocina entre Ricardo y Catalina. Estaban discutiendo papeleo, documentos relacionados con mi casa, una cita con un notario. Luis no estaba seguro de todo, pero había escuchado lo suficiente como para sentirse incómodo. ¿Recuerdas los detalles?, pregunté. Mi voz era plana y uniforme. Empecé a grabar después de los primeros minutos, dijo Luis. Tengo la mayor parte. 3 semanas antes de la boda. Llegó una carta del registro de la propiedad de la Ciudad de México. Era una notificación de formato estándar. Actualización de propiedad. Solicitud de transferencia pendiente archivada en el registro. El nombre listado como propietario actual seguía siendo Sofía Salazar, pero alguien había presentado una solicitud de transferencia. La firma en el archivo no coincidía con nada que yo hubiera firmado en relación con esa propiedad. Leí la carta 2 veces de pie en el mostrador de la cocina. Luego la dejé sobre la mesa, miré por la ventana hacia el camino de entrada.
El auto de Mateo estaba estacionado allí, exactamente donde había estado durante 14 meses. Tomé mi teléfono y llamé a Andrea Ramírez. No a mi padre, no a mi hermana. A Andrea. Andrea Ramírez era una abogada de bienes raíces y la única persona en mi vida que nunca me había dicho que lo dejara pasar por el bien de la familia. La llamé desde el estacionamiento del lugar de la recepción, todavía sentada en el asiento del conductor con el motor apagado. Hablé durante 12 minutos sin parar, la carta del registro de la propiedad, los archivos de audio que Luis había grabado, la solicitud de transferencia con la firma falsificada y lo que acababa de suceder dentro de ese comedor. Andrea escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una breve pausa. Necesito una copia de la solicitud de transferencia, dijo Andrea, la carta del registrador del condado y todo lo que Luis grabó. ¿Puedes estar en mi casa a las 10? Dije que sí y salí del estacionamiento. Cuando extendieron todo sobre la mesa de la cocina de Andrea, la imagen era clara y fea. La firma en la solicitud de transferencia había sido tomada de un documento de seguro de hogar que yo había firmado en 2019, escaneada, recortada y colocada digitalmente en un nuevo formulario. No era una falsificación sofisticada, pero había sido lo suficientemente buena como para pasar el procesamiento inicial en la oficina del condado. Andrea fotografió cada página y no dijo nada durante un minuto completo mientras revisaba la comparación. Luis había enviado 3 archivos de audio en un vídeo corto, grabado a través de una rendija en la puerta de la cocina de la casa familiar. En el vídeo, Ricardo estaba señalando algo en la pantalla de una laptop. Catalina estaba asintiendo. Mateo tenía un bloc de notas abierto y estaba escribiendo. El audio de la segunda grabación captó a Ricardo diciendo la palabra notario y una fecha que caía 6 semanas antes de la boda. Andrea dejó su teléfono. Esto es fraude de identidad y falsificación. Ambos son delitos graves en el estado de Nuevo León. Me miró directamente. Si quieres presentar una denuncia, podemos ir a la estación a primera hora mañana por la mañana. Miré los documentos extendidos sobre la mesa. Luego las llaves de la casa cerca del borde, las mismas llaves que había recuperado en la recepción y con las que había conducido a casa. Todo, dije. Llamaron a un cerrajero a las 11. Llegó en 20 minutos y trabajó eficientemente, puerta principal, entrada lateral, acceso interior al garaje y el código del teclado reiniciado. A medianoche, cada punto de entrada a la casa funcionaba con credenciales que solo yo poseía. Catalina y Mateo llegaron a casa de la recepción a las 12:30. Escuché el teclado del garaje desde adentro. 3 intentos, luego silencio, luego el timbre, luego golpes. Mi teléfono se iluminó con una llamada de Catalina, luego otra, luego de Mateo. No contesté ninguna de ellas. El mensaje de texto de Mateo llegó a las 12:47. Esto es una locura. Abre la puerta. No tenemos a dónde ir esta noche. Tomé una captura de pantalla, coloqué el teléfono boca abajo en la mesita de noche y no respondí. Los golpes cesaron en algún momento después de la 1. No los oí irse. Solo supe que en algún momento el camino de entrada se quedó en silencio. No estuvo en silencio por mucho tiempo. Poco antes de las 6 de la mañana, el timbre volvió a sonar. Luego golpes, no agresivos, pero persistentes. Miré por la mirilla. Catalina estaba de pie en el porche, con su vestido de novia. La falda arrugada por una noche pasada en algún lugar que no era esa casa. Su rímel se había secado en líneas por ambas mejillas. Parecía agotada y algo más allá de eso, como una persona que acababa de empezar a entender lo que realmente había sucedido. Sofía, por favor. Su voz llegó a través de la puerta, ronca y baja. Es mi noche de bodas. ¿Podemos hablar? Me quedé con una mano plana contra la puerta y dije lo suficientemente claro como para ser escuchada a través de ella, llama a papá. Él tiene las respuestas que buscas. Luego regresé por el pasillo, me senté en el borde de mi cama y esperé el sonido de los pasos alejándose del porche. Esa fue la última mañana que Catalina estuvo en esa puerta. No alcé la voz. No lloré. Abrí mi laptop, inicié sesión en mi cuenta bancaria y comencé a imprimir. El historial de transacciones se remontaba a 3 años,
casi 200 páginas cuando la impresora terminó. Me senté en la mesa de la cocina con un resaltador amarillo y revisé cada página. Cada transferencia, cada depósito directo retirado antes de tiempo para cubrir la factura de otra persona. Cada mes en que mi propia cuenta de ahorros apenas se había movido porque el dinero ya se había ido a un lugar del que nunca regresaría. Cuando terminé de resaltar, abrí una hoja de cálculo y construí una tabla. Los pagos de hipoteca, impuestos a la propiedad, seguro de propietario y costos de mantenimiento durante 3 años ascendieron a $112,000. El apoyo financiero proporcionado a mi familia durante el mismo periodo, las primas de seguro de salud, los costos de medicamentos recetados, las reparaciones de vehículos, las tarifas de matrícula y las transferencias recurrentes ascendieron a $163,000. El total combinado fue de $275,000. La columna que rastreaba las contribuciones de cualquier miembro de la familia hacia cualquiera de esos costos mostró una sola cifra, 0. Guardé el archivo, lo exporté como PDF y redacté un correo electrónico dirigido a Ricardo, Clara, Catalina y Mateo. El asunto era de 2 palabras, cifras finales. El cuerpo del correo electrónico estaba en blanco. Adjunté el PDF y hice clic en enviar. Luego abrí otra pestaña del navegador y comencé el proceso de eliminarme de todos los arreglos financieros compartidos que había mantenido discretamente durante años. El plan de seguro de salud de Ricardo y Clara, que se ejecutaba bajo mi cuenta, se cancelaría al final del ciclo de facturación. La cuenta de cheques conjunta que había abierto con mi padre 4 años antes se cerró antes del mediodía. Mi nombre fue eliminado del préstamo personal con aval, un proceso que requirió una llamada al prestamista y un formulario de solicitud firmado que Andrea me ayudó a preparar y enviar esa misma mañana. A primera hora de la tarde, Andrea había entrado al Departamento de Policía de Monterrey y había presentado una denuncia formal. La documentación era exhaustiva, las grabaciones de audio que Luis había proporcionado, la carta del registro de la propiedad de Nuevo León, el documento original del seguro de 2019 y un análisis de firma comparativo preparado por un perito forense de documentos que Andrea había contactado la noche anterior. El detective que revisó el expediente nos dijo claramente que lo que estábamos viendo cumplía el umbral de fraude grave según la ley de Nuevo León, con una posible sentencia de hasta 4 años por cargo, dependiendo de cómo se desarrollara el caso. Ricardo llamó 17 veces antes de las 6 de la tarde. Vi cada llamada entrar y no contesté ni una sola vez. Clara dejó un mensaje de voz. Su voz medida, casi suave. El tipo de tono que se usa cuando alguien cree que está siendo razonable. Nunca tuvimos la intención de tomarla. Era por la familia. Tienes que entender eso. Escuché el mensaje una vez. Guardé el archivo de audio en mi escritorio y lo nombré que entender M4A. Luego lo moví a una carpeta que había etiquetado como documentación. Ricardo había contratado a un abogado privado en algún momento de las semanas anteriores, un detalle que Andrea había anticipado. Ese abogado llamó a Andrea directamente a última hora de la tarde, pidió revisar el archivo de pruebas y volvió a llamar en menos de 1 hora. Le dijo a Ricardo que no tomaría el caso. Andrea me transmitió esta información sin ninguna expresión particular. Asentí y me serví un vaso de agua. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre de Luis en la pantalla. Su voz era firme pero tensa. Ricardo había descubierto que él fue quien había grabado las conversaciones y entregado los archivos. Le habían dicho que se fuera de la casa esa noche. Estaba llamando desde el camino de entrada con una mochila hecha, preguntando si había algún lugar a donde pudiera ir. No dudé. Ven aquí, dije. Trae lo que tengas. Luis se mudó a la habitación de invitados esa noche con una sola mochila y la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que hacer lo correcto y hacerlo fácil rara vez eran lo mismo, y había elegido de todos modos. 2 semanas después de presentada la denuncia policial, Ricardo envió un mensaje de texto. Era corto y específico: cena el sábado, 7 de la tarde. El portón en Cumbres. Solo hablar. Lo leí una vez, escribí una sola palabra de vuelta y dejé mi teléfono. Ok. Cuando se lo dije a Andrea, Andrea me miró por un momento antes de hablar. ¿Estás segura de esto? Más que de cualquier otra cosa, dije.
Andrea asintió una vez. Entonces me estacionaré afuera. El portón era tenue y cálido, el tipo de restaurante elegido específicamente porque la iluminación hace que todo se sienta más suave de lo que es. Ricardo y Clara ya estaban sentados cuando llegué, 2 copas de vino tinto en la mesa, una canasta de pan sin tocar entre ellos, y ningún tercer cubierto. Catalina no estaba allí. Clara ofreció la explicación antes de que yo pudiera preguntar, ¿no se siente bien? Mateo no había sido mencionado en absoluto. Me senté, coloqué mi bolso en la silla a mi lado y no pedí nada. Ricardo comenzó con el tono que reservaba para los momentos en que creía que aún tenía el control de una situación, medido, casi cálido, la voz de un hombre que esperaba ser escuchado. Somos familia, dijo. Lo que sea que haya pasado, se puede solucionar. Eso es lo que hacen las familias. Clara siguió sin pausa. Catalina acaba de casarse. Necesita estabilidad en este momento. Seguramente puedes entender eso. Los dejé terminar. No interrumpí, no me moví en mi asiento, no ofrecí ninguna expresión que les diera a ninguno de los dos un punto de apoyo. Esperé hasta que la mesa estuvo completamente en silencio. Luego metí la mano en mi bolso. Colocó el primer artículo en la mesa, una carpeta azul colocada exactamente en el centro. Dentro había un aviso formal que rescindía todo el apoyo financiero continuo, un documento que revocaba el poder notarial limitado que Ricardo había tenido en una de mis cuentas desde que tenía 23 años y un estado de cuenta detallado de los daños relacionados con la propiedad vinculados a la presentación fraudulenta de la transferencia. El segundo artículo era una sola hoja impresa, una lista de cada agencia y oficina que había recibido una copia de la queja formal. El Departamento de Policía de Monterrey estaba en la parte superior. La Fiscalía General de Nuevo León era la segunda. Había 4 más debajo. El tercero era un sobre pequeño. Lo deslicé por la mesa hacia Ricardo sin una palabra. Dentro había una fotografía a color, un fotograma tomado del vídeo de Luis. Ricardo sentado en la mesa de la cocina de mi casa, señalando la pantalla de una laptop. Catalina sentada frente a él, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Mateo a la derecha con un bloc de notas abierto, bolígrafo en mano. Clara tomó la fotografía. Su mano tembló, un movimiento pequeño, apenas visible, pero yo lo noté. Ricardo no dijo nada durante 15 segundos completos. La canasta de pan permaneció entre ellos, aún sin tocar. Me puse de pie. Querías darle a Catalina un regalo de bodas usando mi casa, dije, mirando directamente a mi padre. Ahora puedes pagarle los honorarios de los abogados. Recogí mi bolso, me volví hacia Clara y la miré fijamente por un momento. Tú lo llamaste familia. Yo lo llamo evidencia. Caminé hacia la puerta a un ritmo normal. Andrea estaba apoyada en el lado del pasajero de su coche en el estacionamiento, con los brazos cruzados, observando la entrada. Me vio salir por la puerta y no dijo nada. Simplemente se movió al lado del conductor y la abrió. Condujimos de regreso sin discutir lo que había sucedido dentro. No quedaba nada que analizar. A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico de una firma de abogados que yo no reconocí. El asunto decía, preocupaciones de escalada. El cuerpo contenía una sola oración, nuestro cliente desea discutir la posibilidad de un acuerdo. Lo reenvié a Andrea con 3 palabras escritas debajo, rechaza. Sigue adelante. Andrea respondió 4 minutos después con 2, ya está hecho. Después de eso, las llamadas de la familia Salazar cesaron. Los mensajes de texto cesaron. Los mensajes de voz cesaron. El silencio llegó de golpe. Y no era nada parecido al silencio con el que yo había aprendido a vivir dentro de esa casa durante 14 meses. Este tenía bordes. Tenía peso. Y en algún lugar al otro lado, las cosas comenzaban a cambiar de maneras que nadie en esa familia había planeado. Luis no habló mucho sobre lo que le sucedió al resto de la familia después de eso. Pero estuvo allí y lo vio todo. La situación de Ricardo se desmoronó por etapas, como suelen hacerlo los problemas financieros cuando la única persona que mantiene todo unido se detiene en silencio.
Después de que yo cerré la cuenta conjunta y eliminé mi nombre del préstamo con aval, el banco detectó varias inconsistencias durante una revisión rutinaria de un expediente de préstamo antiguo conectado a la misma dirección de la propiedad. Se abrió una auditoría. No fue dramático. No hubo investigadores apareciendo en la puerta. No hubo acciones legales inmediatas, solo solicitudes de papeleo y congelación de cuentas, y la humillación particular de tener que explicar cosas que había asumido que permanecerían enterradas. Aproximadamente al mismo tiempo, la empresa donde trabajaba Ricardo recibió una notificación formal de la agencia investigadora con respecto al caso de fraude asociado a su nombre. Fue puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo mientras la revisión estaba en curso. No fue despedido. Pero los colegas que lo habían conocido durante una década ahora también lo sabían. Y esa distinción, a un empleado pero suspendido sin paga, tenía su propio peso. Luis mencionó, sin muchos comentarios, que Ricardo había devuelto un vehículo arrendado y estaba conduciendo un coche viejo que había guardado en el garaje durante años. El subsidio mensual que alguna vez había cubierto el déficit del arrendamiento ya no existía. Clara perdió su cobertura de seguro de salud al final del ciclo de facturación, exactamente como yo lo había procesado. Su medicamento para la presión arterial, que había estado cubierto casi en su totalidad por el plan, se cambió a una alternativa genérica de menor costo disponible a través de un programa de descuento en una cadena de farmacias local. Solicitó un puesto de medio tiempo en esa misma farmacia no mucho después y fue contratada en una semana. Cuando mi tía Elena le preguntó al respecto, Clara dijo que solo quería mantenerse ocupada, que quedarse en casa le parecía improductivo. Luis conocía la verdadera razón. No la corrigió. La situación de Catalina y Mateo se resolvió de la manera más sencilla posible según la Ley de Propiedad de Nuevo León, es decir, no se resolvió a su favor en absoluto. Debido a que la transferencia nunca se había completado legalmente y porque el registro de la propiedad había marcado la presentación como impugnada y pendiente de investigación activa, Catalina y Mateo no tenían ninguna reclamación válida sobre la propiedad. No podían asumir una hipoteca sobre una casa que no estaba a su nombre. Después de 60 días, desalojaron, no porque yo los obligara a irse, sino porque no había base legal para que permanecieran. Se mudaron a la habitación de invitados de la casa de los padres de Mateo en Cumbres. Un arreglo temporal que rápidamente dejó de sentirse temporal. Mateo aceptó turnos nocturnos para cubrir su parte de los gastos del hogar. Catalina publicó una sola línea en Facebook una noche, a veces, las personas que más amas te hieren más profundamente. Tía Elena dejó una reacción de corazón. Nadie más respondió. La fricción entre Catalina y Mateo creció constantemente durante los meses siguientes. Según alguien de su círculo social compartido que se lo mencionó a Luis de pasada, los detalles eran de segunda mano y Luis no insistió en saber más. Pero el esquema era lo suficientemente claro. Un matrimonio que había comenzado bajo la suposición de una casa, una estabilidad que nunca se había materializado, y dos personas que tenían ideas muy diferentes sobre de quién era la culpa. 6 meses después de la boda, Mateo sugirió que se tomaran un tiempo. El matrimonio aún no tenía un año. Luis se transfirió a la Universidad de Nuevo León el semestre siguiente. Solicitó 2 becas académicas, recibió una y cubrió el resto a través de un trabajo a tiempo parcial que encontró en el campus. No me pidió dinero. No le pidió a nadie. El chat grupal familiar, anteriormente llamado Familia Salazar, fue renombrado Sigamos Adelante en algún momento durante ese periodo. Yo no estaba en él. Luis se quedó y ocasionalmente me reenviaba capturas de pantalla sin ningún comentario adicional. En una, Clara había publicado, "La familia lo es todo". 2 personas lo habían visto. Ninguna había respondido. Exactamente un año después de la recepción de la boda, llegó una carta de la oficina del fiscal de distrito de Nuevo León. El lenguaje era formal y preciso. La investigación había producido pruebas suficientes para respaldar cargos criminales. Los nombres listados en la denuncia eran Ricardo Salazar y Catalina Salazarul. Leí la carta una vez, la dejé boca abajo sobre la mesa de la cocina y me senté con las manos planas sobre la superficie por un largo momento. Había esperado sentir algo punzante, ira o satisfacción o dolor. Lo que sentí en cambio fue más simple que cualquiera de esas emociones. Fue alivio, simple, tranquilo y completo. No celebré.
No llamé a nadie. Salí al porche trasero, me senté en el escalón superior y respiré. El tipo de respiración que llega después de que algo finalmente ha aterrizado por completo. La casa detrás de mí todavía estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, ese hecho no requería defensa. Pinté la sala de estar un sábado por la mañana, sin ayuda, sin que nadie me supervisara, sin que nadie ofreciera una opinión sobre el color. Había elegido un blanco crema cálido. No porque estuviera de moda o porque un diseñador lo hubiera recomendado, sino porque era el color que había querido cuando me mudé por primera vez hace 3 años. Catalina había mirado la muestra de pintura en ese entonces y había dicho que parecía deprimente. Yo había elegido un color diferente para mantener la paz. Ya había terminado de mantener la paz. La alfombra de la sala de estar salió después. Una sección cerca del sofá se había manchado con café que Mateo había derramado y nunca había limpiado. La mancha se dejó secar y fijar hasta que fue simplemente parte del piso. Un equipo de instalación de pisos lo retiró todo en una tarde. Lo reemplazó con madera dura. Los cajones de la cocina, que Catalina había llenado con artículos que no reconocía, fueron vaciados y reorganizados desde cero. El televisor de 65 pulgadas que Mateo había montado en la pared fue desinstalado por una empresa de recogida de basura que llegó el martes siguiente. Lo retiraron sin cargo y dejaron 2 pequeños agujeros en el panel de yeso que yo reparé yo misma antes de que la pintura se secara. Andrea venía todos los sábados sin que se lo pidieran, siempre con 2 cafés, siempre llegando antes de las 9. Algunas mañanas nos sentábamos en el subsuelo desnudo mientras el nuevo piso aún se estaba entregando. Con la espalda contra la pared, hablábamos de todo lo que no tenía que ver con el caso, la familia o cualquier cosa que hubiera sucedido durante el último año. Fue durante esas mañanas de sábado que recordé lo que se sentía estar cerca de alguien que no quería nada de mí. Eso resultó ser más difícil de reaprender de lo que había esperado y más necesario. Luis se había establecido en un ritmo constante para el semestre siguiente. Sus calificaciones eran sólidas. Su transferencia a la Universidad de Nuevo León se había realizado sin complicaciones, y había encontrado un trabajo de medio tiempo en el campus que cubría su parte de los gastos del hogar. Dejó un sobre en el mostrador de la cocina una noche sin decir nada al respecto primero. Lo encontré después de la cena, vi mi nombre escrito en el frente con su letra y lo sostuve en mis manos por un momento. Dentro había una nota corta y algunos billetes doblados. La nota decía: no tenías que acogerme, pero no lo pensaste 2 veces. Gracias por eso. La leí una vez, la deslicé de nuevo en el sobre y la guardé en el cajón de la cocina. Luego terminé los platos. Conocí a Marco en una tienda de mejoras para el hogar un día laborable por la tarde cuando buscaba imprimador exterior. Él estaba en el pasillo de pintura preguntándole a un empleado de la tienda sobre opciones resistentes a la humedad para la pared de un sótano. El producto equivocado para lo que él describía. Resultó que yo acababa de lidiar con el mismo problema en mi entrada lateral y sabía la respuesta antes de que el empleado terminara su respuesta. Yo se la ofrecí. Marco escuchó, hizo una pregunta de seguimiento, y terminamos parados en ese pasillo durante 20 minutos cubriendo técnicas de aplicación, tiempos de secado y preparación de superficies. Él no preguntó sobre su familia. Yo no pregunté sobre la suya. Intercambiamos números porque él tenía 2 preguntas más con las que no quería interrumpir la conversación. No teníamos prisa.